Bueno, buenos días a todos. Me voy a presentar y luego les voy a hacer una pequeña introducción del trabajo que vamos a hacer hoy. Yo soy Leonardo Gacitúa, soy ingeniero civil electricista y magíster de la Universidad Santa María. Luego de titularme y egresar, me dediqué a trabajar en el área de proyectos. En específico, trabajé en la empresa Transelec, que es una empresa de transmisión, la que tiene mayores activos de transmisión en el país, en el sistema de transmisión nacional. Eh, en particular, trabajé para el desarrollo del proyecto AICER. Eso fue en los años 2006-2010 aproximadamente, un proyecto que no se realizó, que fue bastante polémico, pero ahí participé. Luego trabajé en el área de operaciones en Transelec, una vez que el proyecto se dejó de trabajarse ahí. Estuve trabajando luego también en Hidroaicén y en Endesa, en el área también de proyecto Aicén, y cuando estuve en Endesa trabajé en el área un poco de transmisión para integrar generadores. ¿Ya? Les cuento eso para contarles un poco a qué me he dedicado y cuál es un poco mi experiencia. El año 2013 dejé de trabajar en el área de ingeniería y me vine a la universidad. Desde entonces trabajo como profesor tiempo completo, hago cursos de sistemas de potencia. Hago dos cursos de sistema de potencia, uno que tiene relación con análisis estático, hay análisis de falla, análisis de cortocircuito, y otro que tiene que ver con análisis de estabilidad, en donde se incluyen también estudios de flujo de potencia, de contingencia, estabilidad de tensión, de ángulo rotor, ese tipo de cosas. Y un curso que se llama Introducción a la Electrotecnia, en donde se le enseña a los estudiantes que están entrando a la carrera las partes o la motivación principal de lo que son los sistemas eléctricos en una forma un poco más global. Y este curso, y el que vamos a preparar ahora, tiene un poco que ver con una mezcla. Hay diversos temas que vamos a revisar. Por una parte, vamos a volver a ciertos fundamentos de lo que es la especialidad, ciertos aspectos técnicos, pero por otra parte, también se espera de este curso que podamos tener un panorama un poco más global y general para integrar distintas áreas que quizás no podemos revisar con tanto detalle, pero que sí podemos relacionarlas. ¿Ya? La agenda para hoy es revisar las 4 primeras unidades del módulo 2. Son un total de 8, si no me equivoco. Las otras 4 tienen que ver con la industria del petróleo. Y estas primeras 4 tienen que ver con los sistemas eléctricos. Tenemos 2 módulos. Vamos a trabajar hasta 10 para las 11 y luego de 11 a 10 para las 1, en donde estas 4 unidades probablemente ocupemos bastante tiempo en la unidad 1, puesto que es de alguna manera introductoria para todo lo demás, y en donde, en mi opinión, se revisan diversos aspectos que dan pie para que ustedes puedan participar y comentar o hacer cualquier tipo de pregunta, ya que vamos a revisar distintos temas diversos. Entonces es una buena oportunidad para cosas que quizás no están muy claras, poder discutirlas. Además también espero yo que durante la presentación ustedes interrumpan, puedan comentar, participar, comentar un poco quizás cómo esto se relaciona con el trabajo que ustedes están desarrollando y de ese aspecto también generar algún tipo de discusión. Los temas son entonces la unidad 1, una introducción a la industria eléctrica, donde espero que podamos partir desde cero, en el sentido de que vamos a ponernos en el contexto de cuando se iniciaron los primeros desarrollos experimentales que dieron pie a tecnología que pudiese ser aprovechada en una industria como la eléctrica, hasta el punto de hoy donde tenemos un sistema eléctrico completamente desarrollado, integrado y con un conjunto de desafíos hacia el futuro. La segunda unidad, hidroelectricidad, y es motivada principalmente porque este recurso es abundante en nuestro país. Si bien no ha habido desarrollos recientes importantes, hay un gran potencial, por lo tanto interesa conocer algunos aspectos de este tipo de fuente energética. La unidad 3 trata sobre transmisión y distribución. Aquí nosotros en los sistemas eléctricos en general tenemos 3 segmentos tradicionales, que son la generación, la transmisión y la distribución. La generación aquí no está tratada directamente, puesto que más adelante ustedes en un módulo futuro verán lo que es el negocio de la electricidad,
el mercado de la electricidad, y en general la industria eléctrica se basa en la competencia que se da en generación. Ahí es donde están las mayores transferencias de recursos, donde están los montos más importantes, puesto que ahí se transa la energía y la potencia. Por lo tanto, nosotros aquí nos vamos a enfocar en otras dos áreas, que de alguna manera, si bien tienen grados de competencia, se establece de una forma muy distinta, puesto que ambos son monopolios naturales, de diversa naturaleza, pero ambos lo son. Entonces aquí vamos a tocar esos aspectos, y la generación la vamos a dejar un poco en segundo plano, en el entendido, que eso se va a ver más en detalle en otro módulo. Y finalmente la unidad 4 trata sobre la expansión del sistema eléctrico, que básicamente es realizarse las preguntas: ¿qué construir, dónde construir y cuándo construir para satisfacer las demandas futuras de los sistemas eléctricos? Donde veremos que va a depender del segmento, la estrategia, cómo se realiza esta expansión. Vamos a tener un segmento de generación que funciona distinto a lo que es la transmisión y también la distribución. Entonces, los invito a participar, a interrumpirme, si es que es necesario. Yo tengo aquí una tableta para generar una pizarra virtual, para que podamos extendernos en algunas explicaciones. Yo espero que eso también lo utilicemos. Quizás no tiene la misma fluidez de estar en vivo y en directo, pero lo podemos resolver. Entonces partimos con la primera unidad, que es la introducción a la industria eléctrica, y lo primero que hay que mencionar, como les decía, es situarnos en el contexto en donde esta industria surge. En los años 1800, que es cuando comienzan los primeros desarrollos importantes, experimentales, donde se estudian las distintas fuerzas de la naturaleza, en particular la electricidad y el magnetismo, surgen ciertas leyes o principios que permiten ir desarrollando poco a poco ciertos elementos, hasta que de alguna manera se da con un elemento que de alguna manera revolucionó la industria, que fue la iluminación. Ser capaz de iluminar fue definitivamente lo que transformó esta industria, lo que le dio el gran impulso inicial, para con los años y con el correr del siglo XIX y XX, transformarse en probablemente una de las industrias más importantes de la civilización actual, en donde cualquier país con un nivel mínimo de desarrollo es dependiente de esta industria, a nivel productivo, a nivel societal. Ahora, en esos inicios, y aquí destaco yo dos experimentos sumamente importantes para graficar el cambio que hubo, epocal, no solamente técnico, sino también de la civilización misma, respecto a cómo se fueron dando estos avances. Entonces tenemos en la figura del lado izquierdo un experimento que hizo el señor Luigi Galvani en el siglo XVIII, en donde hasta ese entonces no había conocimiento claro respecto al fenómeno de la electricidad. Incluso en los experimentos de este señor lo que pretendía era demostrar que los movimientos de los animales, los movimientos mecánicos de sus músculos, estaban provocados por una fuerza que le llamaba él, o que en el entonces se daba por conocer como electricidad animal. Y en uno de esos experimentos, él, como se ve ahí, con una pinza, unió dos partes, en este caso el cuerpo de una rana muerta, y produjo un movimiento o una tensión en su músculo, y eso fue de alguna manera, causó gran impresión ese experimento, pero sin embargo estaba oculto la explicación del por qué sucedía. Él atribuía, como les decía, este fenómeno a esa famosa electricidad animal. Sin embargo, tiempo después, sino hasta que vino el señor Alejandro Volta, en donde él, estudiando los experimentos que hizo este señor Galvani, se dio cuenta y pudo explicar el origen del fenómeno observado. Y él lo que pudo dar cuenta es que en las pinzas que utilizó el señor Galvani tenía dos elementos de distinta composición. ¿Y qué sucede? Uno de los fundamentos en química da cuenta de que ciertos elementos tienen lo que se llama un potencial electroquímico, en donde si yo junto dos elementos que tienen un potencial electroquímico distinto, y los conecto galvánicamente, viene de ahí el nombre galvánico de Galvani, entonces si los conecto, digamos, físicamente, va a circular
como hay una diferencia potencial, va a circular una corriente. Y en el caso de esta rana, esa corriente genera esa tensión del músculo. Entonces, en su estudio, el señor Volta dio cuenta de este fenómeno, por lo tanto fue capaz no solo de explicar lo que se estaba observando y desmitificar esto de la electricidad animal, sino además generó un invento sumamente práctico, que es la pila. Entonces, este señor, a través de la verificación de este potencial electroquímico, fue capaz de darle un uso práctico, y es entonces, y la importancia de esta pila es que pudimos contar con la primera fuente eléctrica, de alguna manera que pudiese entregar energía de forma continua o cierta continuidad. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, una pila básicamente, al igual que las pilas que nosotros usamos, son un elemento con dos terminales que en su interior tienen dos elementos químicos distintos, separados por una membrana, ¿cierto? Y eso permite que haya una circulación de corriente a través de esos terminales, y eso es una pila. Entonces, dado este primer salto, se sucedieron un conjunto importante de otros desarrollos, que los podemos resumir con una frase famosa del señor Newton, que es que si he visto más lejos, así estando sobre los hombros de gigantes. Y esto apela a que, si bien nosotros podemos hacer una lista continua de ciertas personas que con ciertos inventos hacemos una trazabilidad, como esto se fue desarrollando y generando conocimientos y avances tecnológicos, por supuesto que son personas que representan a un grupo de trabajo diverso que quizás no existe registro, pero se utilizan estos nombres representativos para dar cuenta de ese trabajo. Entonces, lo primero que observamos en la lista que ya voy a pasar a nombrarle, es que los desarrollos en esta época, principios del siglo XIX, son todos o tienen origen en Europa. Todos los apellidos que tenemos enfrente pertenecen a europeos, por tanto era el lugar del mundo en donde existía mayor desarrollo de este tipo de experimentos hasta entonces. Todavía no podemos hablar de una tecnología desarrollada. Entonces, luego del gran avance del señor Volta, al contar con una fuente eléctrica, se sucede un conjunto de posibilidades para quienes realizaban experimentos. Ya tenían una fuente, entonces podían hacer distintas cosas. Fue así como surgieron, como les digo, algunos hitos que representan avances colectivos. Uno de los primeros desarrollos, el señor Ørsted, que si no me equivoco era noruego, pero de la parte norte de Europa, en donde él hace las primeras observaciones del fenómeno del electromagnetismo, que hasta entonces el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético eran fenómenos separados, pero él fue la primera persona que pudo observar que la circulación de corrientes generaba campos magnéticos, y se dio cuenta, mientras hacía sus experimentos con corrientes, viendo que se desviaba la brújula que él tenía cercano a su lugar de trabajo, entonces pudo de esa manera relacionar estos fenómenos. Luego, otro avance significativo fue el del señor Michael Faraday, que tuvo la primera noción de motor eléctrico. ¿Y cuál es la relevancia? Si bien no era práctico, pero la relevancia conceptual es que era posible, o se hizo posible, concebible, a partir de energía eléctrica, generar impulso mecánico, generar movimiento. Eso que hoy en día es fundamental para nosotros, bueno, el señor Faraday fue el primero en observarlo y en documentarlo. Otro avance fundamental fueron el desarrollo de instrumentos de medida, en una época en donde en general la ciencia se desarrollaba fuertemente en experiencias, digamos, de laboratorio, experimentales con elementos. Era súper importante contar con instrumentos que permiten tener medida de las variables de interés con cierta precisión, cosa que hasta entonces era bastante rudimentario. Y esto, ¿qué permiten los instrumentos de medida? A partir de diversos experimentos, encontrar leyes que rijan la relación entre los fenómenos observados y las variables de interés. Otro elemento fundamental fue el electromagneto, que fue no solamente observar esta relación que existía entre magnetismo y electricidad, sino ser capaz de hacer algo útil con ello. Y en el caso del electromagneto fue ser capaces de, a partir de generación de corrientes, generar la posibilidad de crear
un imán, ¿ya? Esto también es fundamental, sobre todo para el principio de lo que son las máquinas eléctricas rotatorias. Y el generador eléctrico, que es la contraparte del motor eléctrico, es el desarrollo que permite, a partir de una fuente motriz, ser capaz de transformar esa energía para un aprovechamiento eléctrico, ser capaz de, a partir de un movimiento, ser capaz de generar energía eléctrica que sirva para otro fin. Y el gran invento, o el que de alguna manera marcó el centro de los desarrollos y el que impulsó o le dio mucha fuerza, le dio el puntapié inicial a la industria eléctrica, fue la lámpara de arco, que era un elemento que a partir de dos terminales con una diferencia de tensión importante, se pudiera poner ahí un elemento que al circular corriente, alta corriente, se volviese incandescente. Esto fue una revolución, puesto que hasta entonces poder iluminar una sala requería básicamente fuego, lo cual es altamente contaminante de los ambientes, difícil de controlar y mantener. Por lo tanto, el contar con una fuente eléctrica para poder iluminar fue completamente revolucionario. Y eso pasó en el año 1867. Ahora, ¿cómo pasamos de todos estos desarrollos individuales a conformar un cuerpo único o un sistema integrado? Bueno, eso fue una transición que tuvo muchas dificultades y muchos aciertos, y de alguna manera se buscan íconos para tratar de representar todas estas transformaciones, y uno de los íconos que se utiliza hasta el día de hoy es la figura del señor Thomas Edison, que fue quien vio en estos desarrollos la oportunidad de negocio. Por una parte, tenemos el mérito de todos quienes hicieron desarrollos científicos, experimentales, para poder encontrar las leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos, pero por otra parte tenemos también la figura representada en el señor Edison, de quienes a partir de todo esto vieron una oportunidad de generar un negocio, y que fue básicamente lo que permitió que rápidamente todos estos desarrollos se masificaran y se hicieran parte hoy fundamental de lo que es nuestra sociedad, y de todos los otros sectores productivos, en donde la electricidad es un insumo básico. Entonces tenemos acá, en esta ilustración, al señor Edison, que todavía, 100 años después, sigue siendo relevante. Vemos a la izquierda una lista de méritos que él consiguió, en donde vemos que todavía, hasta el año 2011, él conseguía premios. Entonces vemos aquí, y por qué lo digo, y por qué esto continúa siendo relevante, es porque la industria eléctrica sigue teniendo, o de alguna manera sigue teniendo esa connotación, en donde es un sector productivo, en donde es un sector que, si bien está basado en desarrollos tecnológicos, experimentales, científicos, la componente fuerte y que hace de él, o que le da su trascendencia, es que es justamente una industria con fines, no sé si llaman necesariamente lucrativo, pero que es una industria en donde, en donde es necesario establecer ciertas reglas comerciales para que esto sea de interés para quienes participen. Entonces, ¿cómo pasamos de estos desarrollos al primer sistema eléctrico? Bueno, eso sucedió en el año 82, propiedad del señor Edison, en donde él, como ya les mencionaba, teníamos el invento lámpara de arco, por lo tanto, que generó bastante revuelo en la época, y había muchísimo interés en contar, ¿cierto?, con este tipo de tecnología, pero, como les mencionaba, no teníamos fuentes continuas todavía de energía para poder alimentar esa demanda, o esa demanda que estaba esperando ser satisfecha. Entonces, la primer central tiene el rol de poder generar en un punto una cantidad de potencia importante para satisfacer un grupo también importante de clientes, que en esa época correspondía a una caldera que funcionaba con carbón, que calentaba vapor, y ese vapor se podía aprovechar, cierta alta presión, su flujo,
para hacer girar una turbina, un jumbo, que eran 6 unidades de 27 toneladas, que en total podían producir una potencia de 100 kilowatts, lo cual para nosotros quizás es bastante poco, pero para la época era muchísimo. Y aquí hay que notar que la tecnología con la que se producía electricidad en ese entonces era corriente continua, por eso tenemos aquí el apellido de los 110 volts, le ponemos el apellido DC, de corriente continua. Esta estación de Pearl Street Station está en Nueva York, dando abasto o dando servicio aproximadamente a 1 milla cuadrada, una zona muy pequeña. Esta es la isla de Manhattan. ¿Sabes? Lo que observamos acá en la isla de Manhattan, tenemos un sector muy pequeño, el cual era capaz de dar servicio, y vamos a ver luego por qué teníamos esas limitaciones. Ahora, fíjese usted, tenía 30.000 metros de cable, por lo tanto, cuando esta central entró en operación, entró sin ninguna modestia, sino por el contrario, con bastante ambición, de conseguir una cantidad importante de clientes y además pensar siempre en expandirse. En estas imágenes es interesante verificar, ¿cierto?, que para que esto pudiese funcionar, ya vamos a ver por qué, con corriente continua había muchas limitaciones respecto a la distancia, por lo tanto, alimentar una zona con suministro eléctrico requería tener una central inmediatamente al lado o en el lugar geográfico en donde se tenía que satisfacer esa demanda. Esto, por supuesto, tenía ciertas complicaciones logísticas que hasta entonces tenían que comenzar a resolverse, y una era, bueno, imagínense en medio de la ciudad de Nueva York tener que trabajar una caldera de carbón, lo cual tiene las complicaciones respecto al insumo, cómo traigo carbón en forma continua a mi planta, y en segundo lugar, bueno, este carbón al operar esta turbina va a generar una contaminación importante, y eso de alguna manera tiene un impacto alrededor de la zona inmediata, alrededor donde se produce la electricidad. Entonces, bueno, esas fueron las primeras dificultades que se tuvo que atender en estos sistemas eléctricos, pero de alguna manera esto, como se concibió como una forma de negocio, de explotar estos desarrollos y generar dinero, la verdad, como les decía, se partió con bastante ambición. Entonces los problemas que fueron sucediendo eran problemas que se tenían que ir resolviendo hacia adelante, con una actitud bastante agresiva en cuanto a satisfacer esta demanda. Entonces, como les decía, el propósito de estos sistemas eléctricos iniciales era de tipo comercial, por lo tanto, el primer objetivo que había que atender una vez que se pudiese contar con un suministro eléctrico era, por supuesto, aumentar la demanda. Al ser un servicio novedoso, lo primero que había que hacer era convencer a los potenciales usuarios respecto a la conveniencia de este servicio y por supuesto también a su seguridad. Conveniencia en cuanto a que la necesidad que viene a satisfacer el suministro eléctrico era atendida por otros medios, por lo tanto había que dar cuenta de las dificultades que tenía, por ejemplo, la iluminación los tiempos anteriores, y dar cuenta que lo limpio, lo seguro que podría ser operar con sistemas eléctricos. Hasta entonces, la seguridad era un tema. Piensen que todos estos desarrollos fueron realizándose sin ningún tipo de sustento normativo, por lo tanto, cada persona que ofrecía el servicio tenía sus propias, de alguna manera, decirlo así, sus propias normas de cómo hacer las cosas, y sus propios protocolos de seguridad. Por lo tanto, hacia el público, hacia quien contrataba, esto podría ser de alguna manera dudoso. De hecho, en la época existieron diversos reportes de accidentes respecto a electrocuciones, por cuanto se trabajaba con corriente continua, que hoy, digamos, se sabe que es bastante más, tiene bastantes dificultades en términos de protección, y además no se contaba con todos los instrumentos que tenemos hoy en día y dispositivos de seguridad que en ese tiempo no existían. Entonces, aumentar la demanda significaba dar cuenta de que este era un servicio conveniente, confiable,
conveniente desde el punto de vista de sus ventajas técnicas, pero además también ventajas económicas. Y desde el punto de vista de seguridad, se hicieron diversos esfuerzos también para educar a la población y que pudiese acceder a este servicio. Entonces, en segundo lugar, cuando yo ya tengo, cuando yo ya sé que mi servicio es aceptado por la comunidad, entonces lo que me queda a mí para aumentar la demanda es simplemente expandirme geográficamente, entendiendo que una vez que el servicio está disponible, si es que ya existen nociones de la conveniencia y seguridad, va a ser natural la transformación de quienes utilizaban otros medios, bueno, a adherirse al sistema eléctrico integrado. Y en tercer lugar, la transformación también muy importante fue llegar a procesos industriales, convencer que la forma en que se obtenía potencia motriz podía ser mucho más eficiente a través del sistema eléctrico. Ahora eso, por supuesto, también requería ciertas experiencias demostradas de que esto de alguna manera era conveniente. Y eso se fue dando naturalmente a medida que diversas actividades productivas se iban incorporando, transformando, ¿cierto?, su tecnología, y una vez que esto comienza a funcionar, naturalmente la mayoría de quienes se interesaban en este tipo de procesos se incorporaron. Entonces, una vez que el suministro eléctrico está disponible, la demanda crece de forma explosiva. Ya tenemos aquí como ejemplo, ¿cierto?, en 1890, un comercial que de alguna manera refleja ese espíritu o ese objetivo de traspasar o de educar a la comunidad respecto al uso y familiarizar también, hacer corriente el uso de este tipo de artefactos. Ahora, a medida que fue creciendo la demanda y el interés, como les digo, fue explosivo, para satisfacer esta demanda surge un conjunto de problemas. En principio, había que estar o producir la electricidad muy cerca del consumo, pero esto implicaba, como había un límite de un radio máximo, esto implicaba, por ejemplo, que en un sector como Manhattan se aparecieran una multiplicidad de centrales para satisfacer la demanda, lo cual no era conveniente desde el punto de vista de desarrollo urbano. Pero ¿por qué teníamos estas limitaciones? Y las pasamos a revisar. Los sistemas eléctricos para transferir potencia y energía, hay dos limitaciones que son sumamente importantes de tipo técnico. La primera tiene que ver con las pérdidas de transmisión y la segunda con la regulación de tensión. La primera tiene que ver con la ley de Joule, que implica que, esta fórmula de acá, que implica que cada vez que yo transfiera potencia a través, ¿cierto?, de una corriente eléctrica, esta corriente eléctrica al circular por elementos conductores que tienen una resistencia R, va a generar una pérdida, y esta pérdida es proporcional, ¿cierto?, a esta resistencia del conductor, que depende del material del conductor, depende de su sección, qué tan amplia es la sección o no, y también depende de la longitud, y de la corriente al cuadrado. Hasta entonces, en los primeros sistemas eléctricos que utilizaban corriente continua, existía un límite tecnológico para esa tensión. En el Pearl Station utilizaban 110 volts, pero esa tensión no era posible elevarla mucho más. Recordemos que en corriente continua, la única forma de poder elevar la tensión era tener un conjunto de generadores conectados en serie, de tal manera que se sumara la tensión de cada uno de los terminales, pero eso tiene un límite práctico por la tecnología de aislamiento hasta entonces. Entonces, estábamos limitados respecto a la tensión, por lo tanto, si yo tengo la tensión fija y la potencia, que es el producto de tensión por corriente, si yo tengo la tensión fija, la única manera de aumentar la transferencia de potencia es aumentar esa corriente. Pero si aumentamos esta corriente, como tenemos elementos reales conductores, necesariamente vamos a estar aumentando las pérdidas, y por un factor, además, al cuadrado. Entonces, esa es una de las limitaciones. Y en segundo lugar,
tenemos la ley de Ohm, que da cuenta que cuando se transfiere corriente a través de un elemento conductor, va a haber una caída de tensión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tensión en la fuente de 110 volts, a medida que aumento la transferencia de corriente hacia el receptor, esa corriente va a pasar a través de una resistencia, entonces la tensión que yo voy a obtener en el receptor va a ser más baja que la del emisor, y esa tensión es cada vez más baja mientras más potencia transfiere. Esas son las dos grandes limitaciones técnicas. Entonces vemos un pequeño ejemplo acá, numérico, para cuantificar estas restricciones. Consideramos un pequeño sistema de ejemplo, con los mismos números grandes del Pearl Street Station, que generaba 110 volts y que genera 100 kilowatts. Y simplemente definimos, para simplificar el asunto, un conductor de cobre puro, con una sección de media pulgada, y que alimenta una carga puntual que está ubicada, vamos a dar dos distancias, en primer lugar a 100 metros de longitud. Vamos a energizar este sistema primero con un 30% de estos 100 kilowatts. ¿Qué se observa con un sistema como este descrito? Es que la tensión en el terminal receptor es de 106 volts. Yo, recuerden, estoy generando con 110. Eso significa que la tensión cayó a un 97% de su valor nominal. En el caso de las pérdidas, yo para este 30% de la carga del sistema, tengo pérdidas de 2000, de casi 2 kilowatts, ¿cierto? Que corresponde a un 7% de la generación de este punto de operación. Entonces, en términos generales, es un punto sumamente admisible, 97% es un buen valor de regulación de tensión, y un 7% de pérdida, si bien podría ser alto hoy en día, para entonces un 7% parece bastante razonable. Sin embargo, si aumentamos la carga del sistema, con estos 100 metros de longitud, vemos que, por un lado, la tensión cae bastante más, en lugar del 97% ahora un 93%, sigue estando dentro de un rango razonable. Ahora, ¿qué es razonable? Esto lo paso a explicar. Un dispositivo eléctrico, cuando hoy en día, ¿cierto?, uno lo conecta al enchufe, uno espera que en ese enchufe haya 220 volts, de tal manera que el desempeño de mi dispositivo, que está diseñado para esos 220 volts, sea el adecuado. Por supuesto, la tensión nunca es exacta, puede variar dentro de un rango, pero los dispositivos en general funcionan bastante bien si ese rango se mantiene dentro del 5%, 10% máximo. Valores fuera de ese rango puede llevar a que el dispositivo en cuestión tenga una operación y un desempeño indeseado. Entonces, todavía está dentro de un rango admisible en cuanto a su regulación de tensión. Sin embargo, las pérdidas, como les mencionaba, que están asociados a un valor al cuadrado de la corriente, cuando pasamos del 30% al 100% de la carga, tiene un aumento muy significativo, llegando a ser el 22% de la potencia total, lo cual, si bien podría ser admisible como un punto de operación específico, la verdad, generar 100 unidades de energía para entregar 22 solo a pérdida podría no ser eficiente desde el punto de vista de las ventas de energía con respecto al valor de mi insumo de producción de energía. Ahora, este ejercicio, si se repite, en lugar de 100 metros de distancia a 200 metros de distancia, vemos que los resultados son bastante peores. Pasemos inmediatamente a ver el caso de que tenemos 100% de carga. La tensión en el extremo receptor es muy baja respecto a la original 110 kV, siendo un 78%, y eso ya claramente es inadmisible desde el punto de vista del desempeño de un equipo eléctrico. En el caso de esta época, supongamos que eran lámparas de arco, la lámpara de arco para funcionar necesitaba una tensión mínima entre los extremos del filamento para que hubiera incandescencia y hubiera iluminación. Por lo tanto, esto podría ser una operación indeseada. En el caso de las pérdidas, ya en este punto de operación vemos que de toda la potencia generada, el 44% es pérdida. Por lo tanto, eso ya no tiene ningún sentido práctico. Entonces, estos primeros problemas de hecho, no tenían solución, y la única solución posible era seguir creando o reproduciendo, multiplicando diversos sitios de generación para estar justamente muy cerca de la demanda y no tener este problema ni de pérdidas ni de regulación de tensión.
En segundo lugar, otro conjunto de limitaciones eran importantes en los primeros desarrollos, algunas de tipo comercial. Cada vez que se desarrolló, o sea, como estos sistemas eléctricos se iban desarrollando a la par en que la tecnología todavía estaba siendo desarrollada, en donde, por ejemplo, cuando, cuando se desarrollaron muchos de los desarrollos iniciales, todavía estaban siendo descubiertas leyes como la de Ohm, entonces todavía, digamos, había una industria que estaba sustentada en desarrollos tecnológicos experimentales, en donde la ciencia detrás de eso estaba aún en desarrollo. Por lo tanto, se podría decir que era una época en donde se lograba mucho a partir de ensayo y error, y eso por supuesto tiene costos elevados en cualquier ámbito. Entonces, los primeros sistemas eléctricos tuvieron que superar esa dificultad, que es que, por supuesto, prestar el servicio en los inicios es bastante más caro que cuando ya se tiene experiencia y se ha corregido un conjunto de errores de producción. Entonces, esa fue una de las primeras dificultades que se tuvo que enfrentar. En segundo lugar, y esta es una dificultad sumamente relevante, es para poder satisfacer la demanda, dijimos, por estas limitaciones técnicas, teníamos que estar geográficamente inmediatamente al lado. Por lo tanto, existía una multiplicidad de ofertas para poder satisfacer esta demanda. Sin embargo, como era una industria nueva, naciente, no existían reglas. Entonces, la forma en que se entregaba este servicio, se podría decir que no estaba regulada, era una competencia libre, ya que no habían reglas. Por lo tanto, la forma en que cada productor entregaba su servicio era completamente al arbitrio de la tecnología que ellos utilizaban, que era diversa. Por lo tanto, una de las dificultades era la compatibilidad. O sea, que yo genere o produzca y venda mi electricidad con una tensión de 110, no era en ningún caso vinculante a que el siguiente productor o quien compitiese conmigo por mi cliente ofreciera un servicio exactamente igual. Por lo tanto, también ahí existía o comenzó a aparecer quienes tomaban o sacaban ventaja o partido, ¿cierto?, por tener ciertos desarrollos en forma exclusiva. En siguiente lugar, y tuvo mucho impacto sobre todo para que hubiera transición en la parte industrial, para que procesos industriales se transformaran al consumo eléctrico, tuvo que ver con que en los inicios de operación de este tipo de sistema la confiabilidad del servicio era baja. Y por supuesto era un periodo de aprendizaje, por lo tanto se presentaban diversos inconvenientes que en el camino se iban solucionando, ya sea a través de desarrollos tecnológicos, a través de entregar redundancia, por ejemplo, en la distribución del servicio, para que efectivamente la confiabilidad fuera aumentando continuamente. Desde el punto de vista social, las dificultades que hubo que superar, en primer lugar, fue la reticencia respecto a la seguridad que podría tener este servicio. Recordemos que la electricidad de pronto aparece en los hogares o en los lugares de trabajo sin que las personas tengan conocimiento del fenómeno, por lo tanto generaba mucha reticencia, y además que, como les mencionaba antes, los elementos de protección, elementos de seguridad no estaban desarrollados, por lo tanto efectivamente el miedo que existía tenía ciertos fundamentos que efectivamente habían accidentes. Y el segundo problema importante tiene que ver con la compatibilidad del desarrollo urbano, entendiendo que en una zona, como por ejemplo esta isla de Manhattan en Nueva York, en donde había una alta concentración digamos, demográfica y industrial en esa zona, entonces había una alta demanda por este servicio, hizo que multiplicidad de centrales se ubicaran dentro de la zona urbana, con tendidos eléctricos en algunos casos subterráneos, pero en otros casos aéreos, en donde como eran diversos oferentes, puesto que era una competencia no regulada, se podía tener en paralelo diversos servicios de cableamiento por la ciudad. Por lo tanto, y además que la producción era carbón, entonces además agreguémosle a eso
tener ciudades muy contaminadas para poder producir esta energía. Entonces eso, por supuesto, tensionó la convivencia en una ciudad. Hasta entonces, como no había regulación, simplemente esto funcionaba tal cual, quienes producían iban resolviendo los mecanismos de funcionamiento. Entonces, en esta línea, los desarrollos iniciales siguieron la línea experimental, se seguían descubriendo leyes físicas, se seguían desarrollando desde el punto de vista de diseño, mejorando la forma en que se construía. Hubo un esfuerzo importante en mejorar los materiales, puesto que una de las limitaciones importantes para el diseño de máquinas eléctricas, por un lado, están los requerimientos térmicos, la circulación de corriente, las fricciones producen calor, y entonces eso es una exigencia para los materiales que están en desarrollo aún. Y por otra parte, también el hecho de estar sometidos a campo eléctrico o a tensiones genera solicitaciones de tipo dieléctrico, y por ser, por supuesto, la industria eléctrica naciente, detrás tenía que desarrollarse toda esta manufactura de nuevos materiales que permitan ir mejorando estas propiedades. Por otro lado también, como les mencionaba, los diseños iniciales eran fruto de mucho experimento, pero con el tiempo y el desarrollo de la tecnología se pudo mejorar la eficiencia de estos diseños, no solo experimentalmente, sino también por desarrollos teóricos. Desde el punto de vista de la seguridad, hubo muchísimo avance en términos de desarrollos de elementos de medida que permitan, ¿cierto?, de alguna manera llevar cuenta de los valores de las variables de interés. Por otro lado, el desarrollo de sistemas de control para poder atender y mantener dentro de los márgenes razonables estas variables que estamos midiendo. Y algo que es fundamental en los sistemas eléctricos, por la naturaleza propia de lo rápido de los fenómenos, en donde el control o la protección de los sistemas eléctricos requiere velocidad de respuestas que están fuera de la posibilidad humana. El ser humano no es capaz de reaccionar en esos tiempos, por lo tanto, hubo un fuerte interés en desarrollar automatismos, sistemas automáticos, que permitan tomar decisiones automáticas para responder ante variaciones de las variables de interés, o también para proteger que estas variables no excedan ciertos límites que pudiesen poner en riesgo los equipos o las personas. En esta época, por supuesto, no había computadores ni sistemas digitales, por lo tanto el control y automatismo descansaba en ingeniosos sistemas electromecánicos que a partir de su ley física interna daban las respuestas que se esperaba de ellos. Todavía tenemos en los sistemas eléctricos elementos que funcionan con las propiedades que en ese entonces se diseñaron. Por ejemplo, muchos sistemas de relé, de reguladores de velocidad con principios bastante ingeniosos que se utilizaban en esa época a partir de elementos electromecánicos. En algunos casos se siguen usando, o en otros se utiliza una versión digital, numérica, pero basada en los mismos principios. Y aquí, dentro de los desarrollos importantes que hubo en la industria eléctrica, el más importante o relevante en estos inicios fue el transformador de corriente alterna. ¿Y por qué? Hasta entonces los sistemas eléctricos operaban en corriente continua, lo cual no era una desventaja en sí, pero sí tenía una limitación fundamental, y era que era muy difícil elevar las tensiones, como les decía, puesto que había limitaciones por el lado de los materiales y de los generadores mismos, que son los que tienen que generar tensiones elevadas, por ser elementos rotatorios, en donde no es muy fácil intervenir. Entonces surge el invento del transformador de corriente alterna, que tiene la ventaja en donde yo puedo elevar la tensión de un circuito, y esto me permite que la corriente se reduzca. Voy a presentar una pequeña pizarra para mostrar algo que es bastante sencillo, pero que es fundamental de comprender en el transformador. El transformador es un elemento, un circuito eléctrico monofásico, pensémoslo,
en donde, disculpen, en donde si yo lo veo como una caja negra, un equipo que no conozco, algo que está ahí adentro, tiene dos terminales de entrada, yo voy a conectar uno a Profe, tierra, ¿sí? Ah, no ve profe, la pantalla. no se ve la pantalla, claro. Ya, gracias que me avisó. Voy a compartirlo de nuevo. Que estaba compartiendo solamente el PDF. Ahora les comparto pantalla. Entonces, voy a dibujar mi transformador, sin preocuparme mucho de lo que hay adentro. Pero por un lado voy a tener dos terminales, y por el otro lado también voy a tener dos terminales, y convenientemente los voy a aterrizar para tener una referencia a tierra. Entonces, la gracia de este equipo es que si yo aquí defino una tensión 1 e inyecto una corriente I1, yo por el otro lado voy a obtener una tensión 2 y una corriente 2. Si aquí no hubiera nada, uno diría, bueno, B1 igual B2, I1 igual I2, y no hay nada aquí, por supuesto. Pero la gracia del transformador es que permite mantener esta relación, cuando es ideal. Dice, bueno, la potencia que hay en el lado 1, que es la tensión por la corriente, tiene que ser igual, cuando es ideal, es decir, no hay pérdidas, tiene que ser igual a la tensión 2 por la corriente 2. Y la verdad es que esto es fundamental, puesto que pensemos que en el lado izquierdo del transformador yo puedo tener mi central, y pensemos en una tensión similar a la que tenía, por ejemplo, el señor Edison. Ahora, ¿qué sucede? Que el transformador solamente funciona con corriente alterna. Si yo genero, por ejemplo, con una tensión de 110, y yo quiero, por ejemplo, inyectar 1100 watts, yo digo, bueno, necesito una corriente de 10 amperes. Entonces, con 10 amperes, estos 10 amperes, con mis 110 volts, ¿cierto? Tengo 1100 watts. Ese sería al lado izquierdo de mi transformador. Entonces, mencionábamos que las limitaciones que teníamos eran justamente por pérdidas y por caída de tensión, ambas relacionadas con la corriente, las pérdidas con el cuadrado de la corriente y la caída de tensión directamente proporcional. Por lo tanto, me interesa mantener esta corriente lo más pequeña posible para evitar ese efecto. Por lo tanto, como yo del punto de vista de la generación, tecnológicamente tengo un límite máximo para esta tensión, sin embargo, para transmitir esta potencia, no tengo ningún límite. Entonces, lo que voy a hacer con el transformador es pasar de una tensión de generación a una tensión de transmisión que es más alta. Supongamos que voy a usar una relación de transformación de 1 a 100. Eso quiere decir que si teníamos 110 volts acá, si B1 es 110, entonces B2 va a ser 100 veces eso, o sea, le agrego dos ceros. Pasamos de 110 volts a 11.000 volts. Y la consecuencia, para que la potencia, ¿cierto?, se mantenga constante, que es la característica propia del transformador, es que la corriente, entonces, va a tener que ser 100 veces más pequeña. Entonces, para la misma potencia, en lugar de los 10 amperes, yo ahora solamente voy a necesitar 0,1 amperes. Entonces, si antes, por ejemplo, supongamos que tenía una resistencia de 1 ohm, entonces si yo circulaba esos 10 amperes por 1 ohm, mis pérdidas iban a ser de 1 ohm por I cuadrado. Estamos hablando de 100 watts de pérdidas. Ese sería para el caso 1, y para el caso 2 tendríamos, ¿cierto?, la misma resistencia, pero ahora con nuestra corriente más pequeña al cuadrado, y eso nos da 0,01. Entonces, es evidente que disminuir la corriente, elevando la tensión, tiene eh, un efecto fundamental en lo que es la reducción de las pérdidas. Por lo tanto, las limitaciones que yo tenía en corriente continua, que eran por las pérdidas y por la regulación de tensión, yo las supero completamente a partir del transformador.
Pero para esto, por supuesto, yo necesito generar en corriente alterna. Volvamos un poco a donde está. Ya. Entonces, una vez que obtuve el transformador de corriente alterna, puedo transmitir en alta tensión, y al poder transmitir en alta tensión significa que transmito con corrientes más bajas. Entonces ya no tengo los límites que tenía antes, por lo tanto yo puedo ahora extenderme geográficamente, no solo a 100, 200 metros como podía antes, sino ahora puedo hacerlo a 1, 10, cientos de kilómetros. Y eso tiene ventajas significativas y tuvo un impacto significativo en el sistema eléctrico de diversos puntos de vista, no solo porque pudo acceder a mayor demanda, sino también porque se pudo acceder a recursos primarios que estaban alejados de la demanda. Recordemos que para poder generar los primeros sistemas yo tenía que llevar el carbón a mi central, que estaba muy cerca de mi cliente. En cambio, ahora que puedo alejarme, yo puedo acceder directamente a otros recursos, por ejemplo, hidráulicos, que antes, por supuesto, yo no podía llevar una caída de agua al lado de mi cliente, y como el recurso estaba lejos, simplemente no lo podía aprovechar. En cambio, ahora con la invención del transformador de corriente alterna, al poder haber líneas de transmisión más lejanas, yo podía acceder ahora a recursos que estaban bastante más lejos, y por supuesto también eso llevó o implicó que si ya la demanda crecía sostenidamente, ahora, bueno, este efecto se mantuvo. ¿Qué sucedió? Como los primeros desarrollos habían sido en corriente continua, y la invención del transformador fue posterior, por supuesto que al ser una industria creciente, había interés por quienes habían desarrollado la tecnología en corriente continua de imponerse por sobre la otra. Y aquí, como en diversos aspectos tecnológicos sucede, muchas veces las tecnologías pueden convivir, ¿cierto? Pero cuando en lo que es aplicaciones masivas, generalmente se adopta una de las dos tecnologías, quedando la otra relegada a aplicaciones muy específicas, que es lo que sucedió con la corriente continua, que hoy en día, que a pesar de haber sido la más importante en los inicios, en las primeras etapas de los sistemas eléctricos, hoy en día sigue siendo importante, pero con campos de aplicaciones más específicos. Ahora, entonces, ¿cómo se pasó de este sistema eléctrico que era en corriente continua a corriente alterna? Bueno, sucedieron varias cosas. La primera, o los tres grandes hitos que le dieron la ventaja a la corriente alterna fue, en primer lugar, una feria electrotécnica en Alemania, en Frankfurt, en donde se presentó como gran novedad una línea trifásica en 20 kilovolts, que podía llevar una potencia de 180 kilowatts, o sea, ya mucho mayor a la potencia generada en el primer sistema eléctrico, y era capaz de llevarla a 175 kilómetros de distancia. Entonces, si nosotros vemos el pequeño ejemplo que hicimos, en donde a 200 metros ya teníamos problemas, entonces fue una gran sensación, digamos, en esa feria poder verificar la factibilidad de transferir esas grandes potencias a esas tremendas distancias. En segundo lugar, General Electric, que era quien tenía de por sí el avance en la corriente continua, versus Westinghouse Electric, que era quien proponía la corriente alterna, eran dos grandes empresas, dos grandes grupos, y que competían, por supuesto, en diversos ámbitos, y fue para la Feria Mundial de Chicago, en donde se hizo una licitación para ver quién electrificaba esta feria mundial, quién iluminaba, quién, digamos, hacía cargo de esa parte. Por tanto, era muy significativo, no solo desde el punto de vista del contrato, sino por supuesto desde el punto de vista de relaciones públicas, por llamarlo de alguna manera, de publicidad. Bueno, y ese contrato lo ganó Westinghouse Electric. Por lo tanto, se fue un gran golpe, en donde esta tecnología nueva se estaba imponiendo sobre lo que en ese momento se pensaba consolidar. Y el tercer desarrollo importante de la corriente alterna fue que en las cataratas del Niágara es un aprovechamiento hidroeléctrico sumamente importante, 11 megawatts, en donde también se construyó esa central en base a corriente alterna. ¿Por qué? Por la distancia que había de ese recurso. O sea, las cataratas no están al lado de donde se consume la energía, por lo tanto se requería transmisión y transformación, y en ese caso fue más útil la corriente alterna. Por lo tanto, ya con estos tres hitos significativos, se podría decir que la guerra de las corrientes, como se le denomina
en la literatura, fue ganada por la corriente alterna. Entonces, ¿cuáles fueron los grandes avances que finalmente le dieron esta ventaja? Por un lado, el transformador, que fue el que permitió las transmisiones en alta tensión, que eliminó esta limitación de las pérdidas y la regulación de tensión. Por lo tanto, los sistemas fueron posibles de expandirse geográficamente, y aquí sucedió dos puntos de bastante interés que voy a mencionarle más adelante, que teníamos ciertos pequeños sistemas que alimentaban demandas que estaban concentradas geográficamente, pero ahora que pudimos extendernos, bueno, sucede que todos estos sistemas comienzan a integrarse, de alguna manera se encuentran geográficamente, se superponen unos con otros, y ahí es donde se comienza a generar ciertas economías de escala, que eso va a tener, por supuesto, un impacto en el desarrollo más adelante. Los sistemas trifásicos, que son por los cuales es el estándar de hoy para la transferencia en corriente alterna, demostraron ser mucho más eficientes en generación y en transmisión. Dicho, o creo que una manera fácil de reflejarlo es que, por ejemplo, para transferir en corriente continua, yo necesito un terminal positivo y uno negativo. Por lo tanto, la potencia que yo transfiero, que la potencia se transfiere por el terminal positivo, yo de todas maneras voy a tener pérdida asociada al retorno de esa corriente que tiene que volver, ¿cierto? Por el elemento de terminal negativo. Por lo tanto, la longitud efectiva de una línea en corriente continua, ¿cierto?, es la ida y la vuelta. A diferencia de un sistema trifásico, que la ventaja que tiene es que cada una de las fases, si es que están equilibradas, la suma de las tres fases, en términos de corriente o tensiones y de equilibrio, es cero. Por lo tanto, yo puedo alimentar una carga trifásica con tres conductores sin necesidad de retorno. Y eso, por supuesto, también dio bastante eficiencia en transmisión. Y otro elemento importante también que apareció en la época fue el motor de inducción, que tiene una ventaja que es que constructivamente es muy sencillo, por lo tanto es un elemento que puede permitir a partir de energía eléctrica producir movimiento, energía motriz, en forma eficiente, técnica y económica, y eso permitió que muchos procesos industriales transformaran sus servicios, o sea, perdón, transformasen sus métodos productivos incorporando este tipo de motores. Por lo tanto, entonces estamos en una época en donde se adopta la corriente alterna, en donde ya no es limitante la extensión geográfica, por lo tanto, la cobertura que comenzaron a tener estos sistemas fue cada vez mayor, abarcando cada vez más demanda. El poder expandirse geográficamente también permitió diversificar la matriz energética. En particular, se incorporó la hidroelectricidad en forma temprana, lo cual dio bastantes ventajas al sistema eléctrico, puesto que hay que pensar que, a diferencia, por ejemplo, el carbón, que era la principal fuente energética en los inicios, sabemos que incluso hoy, con todos los desarrollos tecnológicos que existen, incluso hoy tiene bastantes desventajas desde el punto de vista productivo por su contaminación y además por su costo, a diferencia del agua, que es un recurso que podríamos disponer de él de forma gratuita a partir de la naturaleza. También la tecnología avanzó y comenzaron a desarrollarse sistemas de generación a partir de gas, turbinas de gas, lo cual permitió poco a poco ir escalando, puesto que estas turbinas de gas, que comenzaron con potencias pequeñas, cada vez podían escalar y generar más potencia y satisfacer una cantidad mucho mayor de demanda. Una vez que se comienzan a superponer geográficamente la oferta de distintos productores de electricidad, surge la necesidad de estandarizar, puesto que el integrar sistemas eléctricos requiere que estos operen, por ejemplo, con una misma frecuencia, por ejemplo, que los niveles de tensión sean los mismos, etc. Entonces, aquí viene todo un proceso en donde las distintas manufacturas, ¿cierto?, tienen que comenzar de una forma u otra a estandarizarse. Esto sucedió de alguna manera a partir de la libertad comercial. No es que la estandarización necesariamente haya sido un impulso centralizado, pero de alguna manera, a medida que ciertas tecnologías se imponen sobre otras, como les decía,
algunas quedan relegadas a pequeños nichos, y las que son capaces de abarcar mayor cantidad de demanda, por supuesto, gozan de las economías de escala. Por lo tanto, aun cuando no sean, cuando una solución no necesariamente sea la más conveniente en términos globales, que sea suficientemente conveniente, ya puede bastar para hacer la tecnología que se imponga, y eso obliga a fabricantes, clientes, productores, a de alguna manera seguir esa tendencia para mantenerse dentro de costos que sean atractivos. Entonces la topología que toman los sistemas eléctricos es un poco la topología que por muchos años tuvieron, quizá, bueno, de hecho todavía la tienen, que es: tenemos centros de producción en algún lugar geográfico alejado del consumo, en donde a partir de este elemento transformador somos capaces de llevarlo a líneas de alta tensión de distintos niveles. Aquí se mencionan 765 kV, que es una tensión extremadamente alta, 500 kV, por ejemplo, que es la tensión más alta que tenemos nosotros en nuestro sistema eléctrico nacional, y así diversos niveles de tensiones altas, en donde en el camino, ¿cierto?, pueden sumarse otros generadores, o pueden haber, por ejemplo, como aquí aparece, un gran cliente que toma potencia directamente de la alta tensión, o llegar finalmente a los centros de consumo, donde nuevamente bajamos la tensión para tener niveles de tensión eh, eh, que puedan ser aprovechables a partir ya sea de clientes industriales o clientes también, por ejemplo, tipo comercial o residencial. Y esta entonces es la estructura que toma un sistema eléctrico, en donde tenemos puntos de generación, un sistema de transmisión que integra, que viene a ser las veces de carreteras, y los consumos ciertos que están en el lugar donde ellos hacen sus diversas actividades, donde la electricidad llega a ellos, a donde ellos se ubican. Y bueno, avanzado así en los años, la electrificación se convierte en un pilar de lo que es el desarrollo industrial. Esta imagen da un poco cuenta de la visión de la época, en donde tenemos aquí básicamente una figura que representa que la energía eléctrica está disponible de una u otra forma, en donde tú estés, o en donde tú quieras llevar adelante tu, tu desarrollo productivo, o el uso que quieras darle. Y además esta imagen da cuenta de algo que quizás hoy en día es símbolo de contaminación o qué sé yo, pero que en la época era signo de progreso. O sea, había que entender esta industria como un impulsor inmenso respecto al progreso, no solamente tecnológico, sino también social de las naciones, y en específico en esta época donde mayor desarrollo hubo en Estados Unidos, que era de alguna manera también un poco el foco de la civilización hoy en día occidental. Pasamos de un foco centrado en Europa. De hecho, todos los desarrollos que les nombré, grandes desarrollos, eran de científicos europeos, pero la materialización de la tecnología y el desarrollo principalmente se dio en Estados Unidos. ¿Y con qué cerramos un poco esta época? En donde ya la racionalidad tecnológica, donde pasamos, ¿cierto?, de esta electricidad animal ahora a un conocimiento mucho más detallado respecto a estos fenómenos. Entonces la racionalidad tecnológica se utiliza y se establece como un mecanismo para el dominio y control de la naturaleza. Señores, hasta aquí una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, Profesor, súper explicado. Sí, yo quería hacer una pregunta bien sencilla, pero Sí. que me quedó dando vuelta. ¿En qué momento nace la energía o la corriente alterna? Ya. Como les mencionaba, en la época, la mayoría de los desarrollos eran de tipo experimental. Entonces, el nacimiento de la corriente alterna tiene relación directa con el vínculo que se hace entre electricidad y magnetismo. ¿Qué sucede? Cuando se descubre que yo, generando variaciones en los campos magnéticos, puedo producir corrientes, o viceversa, generando variaciones en las corrientes puedo producir campos magnéticos, nos ponemos en el siguiente caso.
y que de alguna manera tuvo que ver con los desarrollos que hizo, por ejemplo, el señor Faraday, con el aprovechamiento de estas energías para movimiento. Entonces, si yo tengo, y este es el principio, ¿cierto?, de una máquina o de un generador eléctrico, si yo tengo un campo magnético producido por una corriente produce un campo magnético fijo. Yo sé que si varío el campo magnético, voy a producir corriente. Entonces, ¿qué sucede? Esa variación de campo magnético, en lugar de hacerlo en magnitud, yo lo hago espacialmente. Entonces, imagínense, por ejemplo, una bobina que gira. Entonces, la bobina tiene una corriente eléctrica que circula, corriente continua, y eso genera un campo magnético continuo. Si yo observo esto con una distancia, yo lo que voy a ver, ¿cierto?, ese campo magnético fijo, etcétera, pero si yo comienzo a girar esta bobina, yo lo que voy a observar va a ser un campo magnético variable. A ver, quizás lo voy a poner un poquito en la pizarra, que con palabras se queda mejor con pizarra. Ya. Entonces, supongamos una bobina, y hago circular una corriente. Esta corriente circula por esta bobina, y hay un efecto que lo voy a hacer aquí con mi mano si me ven, que es el de la mano derecha, que si una corriente circula, por ejemplo, en la dirección de mi pulgar, la ley dice que se genera un campo magnético en un sentido que cierra la dirección, ¿cierto?, por donde va esa corriente. Es decir, si va una corriente, por ejemplo, por un cable como este, el campo magnético que se genera es un campo en anillos, ¿cierto?, alrededor de esa corriente. Entonces, si yo enrosco este conductor para formar esta bobina, lo que voy a obtener neto a partir de todos estos anillos que se van formando es un campo magnético unidireccional. Entonces, supongamos que ahora se me ocurre poner esta bobina en un rotor eléctrico y lo comienzo a girar. Si yo giro eso, lo que observo, si estoy quieto parado aquí, ¿cierto?, lo que yo observo es que hay un campo magnético que varía. Si a mí se me ocurre poner una bobina acá, estos dibujos bien arcaicos, ¿eh?, pero si lo pongo en una parte fija, que sería esta parte, la parte rotatoria de una máquina, y esto vendría a ser el estator, esta bobina lo que observa es un campo magnético variable. Entonces, cuando yo veo un campo magnético variable en una bobina, sucede lo que se llama, o aparece lo que se llama una tensión inducida. Entonces, este campo magnético, al variar aquí, produce una tensión inducida. Entonces yo acá simplemente puedo conectar, por ejemplo, un resistor, y si hay una tensión acá, aquí va a circular una corriente. Entonces, ¿cómo se pasó de corriente continua a alterna? Es que cuando hay una ventaja en generar de esta forma y poder hacer ese aprovechamiento. No sé si va por ahí tu consulta o quizás me desvío por otra parte. No, no, sí, sí, perfecto, no, sí, solamente, o sea, el fenómeno sí lo conozco, lo hemos visto ya en este diplomado, pero era básicamente desde el punto de vista histórico, o sea, ¿quién hizo el clic? Dijo, pero aquí podemos aprovecharlo de esta forma, ¿en qué momento de la historia? Porque tiene que haber ocurrido, alguien tiene que haber pensado o descubierto por casualidad y descubrió la ventaja que tenía. Claro, sucede que fueron muchos desarrollos que se hicieron en paralelo, y la verdad que el que detonó de alguna manera o activó fue el transformador. Una vez que el transformador se estableció como una máquina efectiva, digamos, operacional, todos los otros desarrollos en torno a corriente alterna, por supuesto, adquirieron más relevancia. O sea, no es que haya sido una cosa antes que la otra, de alguna manera son desarrollos que van cada uno su propio camino, pero cuando apareció el transformador, todo lo que estaba en corriente alterna tuvo un impulso muy importante, y ese impulso tecnológico estuvo dado por la empresa Westinghouse, ¿ya? Y ahí la persona connotada, que no la hemos mencionado acá, el señor Nikola Tesla. Él fue el gran impulsor de la corriente alterna, no solamente por la ventaja comercial, porque era el que trabajaba para esa empresa,
sino porque él veía un conjunto de otras ventajas. Él pudo ver, por supuesto, esto de poder transferir energía a grandes distancias. Si bien el transformador no es de la Westinghouse, pero ellos tomaron ese desarrollo y lo hicieron propio. Y el señor Tesla era de alguna manera también, era quien planteaba el producir electricidad a partir de corriente alterna. Incluso él fue más allá, él quería desarrollar la posibilidad de transferir esta energía a través del aire, a través no solamente de la producción de corriente alterna a la frecuencia que conocemos, sino utilizar un espectro mucho mayor, de tal manera de poder transferir a través, sin necesitar conductores, por ejemplo. Entonces, si queremos ver el punto de vista de impulso que se le dio a la tecnología de corriente alterna, podríamos indicar o personificarlo en el señor Tesla, o desde el punto de vista corporativo en lo que era la Westinghouse, porque como ellos desarrollaron ese estándar, por supuesto tenían la motivación de que ese estándar se impusiese, puesto que comercialmente eso les da muchos dividendos. Ya, sí, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Ya. Continuamos entonces. Vamos a ver un poco cómo siguió creciendo esta industria en Estados Unidos, como reflejo un poco de lo que sucedió en el mundo. Entonces, teníamos esta competencia desregulada, es decir, que tenía su generador o quería hacer un negocio con esto, lo hacía por su cuenta, con contratos por su cuenta, sin ningún tipo de fiscalización, puesto que era algo nuevo que nadie se hacía cargo de controlarlo. Entonces la oferta era múltiple. Como les mencionaba, la tecnología de turbinas de gas fue mejorando con el tiempo, pudiendo ser cada vez desarrollos más importantes. Digamos, pasamos de Pearl Station, que era menos de 1 megawatt, ahora ya cada vez los sistemas eran más importantes, y cuando teníamos turbinas de gas cada vez mayores, comenzó a observarse economías de escala, por varias razones. Vamos a explicar una inmediatamente, y mencionar también que, por supuesto, cada vez que, si bien partimos con pequeños desarrollos, cada vez que se integraban los sistemas y teníamos centrales cada vez más grandes, el negocio se hizo, para aprovechar estas economías de escala, se hizo cada vez más intensivo en capital. O sea, había que hacer muchas inversiones para poder participar de esta industria. Y aquí hay dos conceptos importantes de destacar, que fue lo que le dio pie a esta integración y a estas economías de escala, y tiene que ver con los factores de carga y de demanda. O, en el fondo es lo mismo, ¿eh? Son dos nombres para lo mismo. ¿Y cómo lo podemos definir para explicarlo? Supongamos un sistema eléctrico en donde tenemos 3 cargas, y cada una de estas 3 cargas es alimentada por su propio sistema eléctrico. ¿Ya? Es ponernos un poco en la situación inicial de los sistemas, en donde cada eje central tenía su propio grupo de demanda. Entonces, supongamos que tenemos 3 sistemas. Entonces tenemos el sistema 1, donde tenemos kilowatt, y tenemos las horas del día. Este es un día representativo. Entonces esta carga, digamos, tiene un comportamiento que durante la madrugada tiene cierta potencia baja, durante el día aumenta, llega a un pic, aquí llega a un pic, digamos, del orden de 50 kilowatts, para luego bajar rápidamente y en la noche volver a bajar hasta los valores que tenía en la madrugada. Entonces esa es nuestra primera carga, y tenía un valor peak, ¿cierto?, de 50 kilowatts. Por lo tanto, mi central, necesariamente, en términos simples, tiene que tener por lo menos una capacidad de 50 kilowatts para poder atender esa demanda máxima. Si vemos nuestro sistema número 2, tenemos una carga bastante cíclica, repetitiva, ¿cierto?, con un valor mínimo un poco bajo los 20 kilowatts, pero con un valor máximo en 60 kilowatts. Yo que observo acá, que ese sistema, por lo menos, tiene que tener una potencia máxima, o sea, una potencia nominal de 60 kilowatts para alimentar esa carga. Y vemos acá una carga 3 que tiene un comportamiento distinto, que es su mayor, que si bien es más baja, pero su mayor valor, 20 y algo, está durante la madrugada, y en el día casi no consume, y en la noche vuelve a consumir. Entonces podríamos hablar quizás que es un sistema puramente basado en iluminación, pues en el día no es necesario y no aparece. Y tiene una potencia máxima de 20, supongamos 25 kilowatts. Entonces, ¿yo qué observo acá primero? Tenemos 3 sistemas, uno de 50, uno de 60 y uno de 25, lo cual me suma, voy a sumar aquí 50, 60, 25, 100, me suma 135 kilowatts. Por lo tanto, yo tengo 135 kilowatts
de central para poder abastecer en 3 unidades esta carga. Pero si yo sumo el total, sumo las 3 cargas, suponiendo que yo quisiese integrar estos 3 sistemas, ¿qué pasa si yo los interconecto? Ahora tengo la posibilidad de tener el transformador, por lo tanto puedo integrar estos 3 sistemas. Entonces yo sumo las 3 cargas, y esta es la curva amarilla, que vendría a ser la carga total, y veo cuál es su punta. Entonces, si me voy aquí al grafiquito y llego aquí al eje, observo que es del orden de 105 kilowatts aproximadamente. Entonces, y aquí me surge inmediatamente, o llama la atención, si yo por separado necesitaba una capacidad de 135 kilowatts, resulta que ahora, el integrar estos 3 sistemas, yo ya no necesito una capacidad instalada tan grande, sino que me basta con 105 kilowatts. Por lo tanto, inmediatamente aquí aparece una economía de escala, que es uno de los primeros problemas que tiene que satisfacer un sistema eléctrico, que es, tiene que estar diseñado para satisfacer su demanda máxima, aunque el resto del día se encuentre subutilizado, porque si yo tengo mi central de 110, por ejemplo, a la hora 17, yo tengo más o menos la mitad de mi capacidad ociosa. Por lo tanto, aquí aparece esto del factor de carga, que es la definición de decir, bueno, si tomamos este sistema como ejemplo, ¿qué sería el factor de carga? Es tomar la demanda máxima del sistema, que en este caso fue estos 105 kilowatts, y dividirlo por la demanda máxima que pudo ser, es decir, la demanda máxima como si todo hubiera coincidido, que eran los 135 kilowatts. Entonces el factor de carga es un número que el máximo valor que puede tener es 1, por lo tanto siempre es menor o igual que 1, ¿y qué es lo que quiere decir? Que yo siempre, a medida que integro demandas, tengo la posibilidad de disminuir mi factor de carga eventualmente y encontrar ciertas economías de escala. O sea, uno de los primeros negocios que también hubo en la industria eléctrica fue el de integrar. Hubo una empresa que se llamaba la Commonwealth Edison, que su negocio era justamente comprar diversos sistemas eléctricos pequeños, de tal manera de tener cautivo a esos clientes, tener esos contratos, y luego, al integrarlos, ser capaz de entregar el mismo servicio, pero con menos centrales, aprovechando este concepto de factor de carga. Por lo tanto, él tomaba contratos ya existentes, que en el fondo eran rentables para una capacidad instalada mucho mayor, y él lograba eficiencia económica simplemente con la integración. Entonces eso también fue bastante revolucionario, y llevó a la rápida integración de diversos sistemas, entendiendo que el solo hecho de integrar y aprovechar esta economía de escala ya generaba un beneficio económico. Entonces aquí ya comenzó a aparecer el concepto de monopolio, entendiendo que cierta parte de la actividad se constituía como un monopolio natural. ¿Y qué es un monopolio natural? Es aquella actividad en donde es la explotación por por una única entidad viene a ser más eficiente que si esa actividad la desarrollasen múltiples agentes. Entonces, ahora, en el negocio eléctrico no en todas las instancias se da el monopolio natural, pero sí fuertemente en lo que es los sistemas de transmisión y de distribución. Entonces, cuando se comenzaron a integrar estos sistemas, rápidamente, como les decía, por el beneficio económico solamente por el hecho de hacer esta maniobra, y hacer uso y provecho de esta posición, digamos, de dominación, de tener cautivo a tus clientes, de alguna manera comenzó a tensionarse las relaciones comerciales con productores, puesto que era evidente que había un cierto aprovechamiento de esa posición dominante. Sin embargo, para el caso eléctrico, existía una experiencia previa. En Estados Unidos hubo muchos conflictos a principios del siglo XIX por justamente el mismo tema en la industria ferroviaria, en donde, al igual que en el caso eléctrico, no es conveniente, por ejemplo, si uno quisiese hacer una línea de tren Santiago-Viña, si tuviese 5 servicios disponibles, probablemente compartan la ruta en lugar de hacer 5 líneas férreas en paralelo, porque eso sería excesivamente caro. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el servicio de agua, en donde tener duplicidad no es económico, pero el hecho de que exista un solo frente obliga para que ese ente no se aproveche de su posición dominante, es que haya que establecer ciertas reglas. Entonces, en esta etapa,
que se empiezan a integrar el sistema eléctrico, donde surgen las primeras necesidades de regular o de establecer normativa al sistema de parte de la autoridad. Entonces, como ya se conocía la experiencia de la industria ferroviaria, se aprovechó ese tipo de desarrollos normativos para incorporarlo al desarrollo de la industria eléctrica, en donde los primeros efectos de estas normativas fueron regular lo que tenía que ver con la propiedad municipal, o también del punto de vista estatal. En Estados Unidos tenemos ciertos estados que son independientes, y a la vez también tenemos reglas que son federales, que son superiores, y pequeñas, que son municipales. Entonces, las primeras reglas fueron a atender la compatibilidad urbana, es decir, evitar que haya duplicidad, por ejemplo, de redes, evitar que cada uno pueda poner el cableado por donde se le ocurra. Entonces, esas fueron las primeras normas como de convivencia territorial, las que fueron apareciendo. Y en términos de monopolio, y eso todavía al día de hoy se utiliza, es que en los lugares donde ciertos productores eléctricos ofrecían su servicio, como eran los únicos en ese entorno, para que no hagan abuso, se les dio un conjunto de derechos y deberes, y uno de los deberes era siempre mantener el acceso abierto y la posibilidad de que cualquiera, digamos, pueda participar de su servicio, y por otro lado el deber era, su derecho era que fuera el único que pudiese explotar en ese territorio esa industria. Como les decía, a medida que fue creciendo la industria, se requería aún capitales cada vez mayores. Entonces, el hecho de que existiese regulación, por otra parte, tuvo un efecto positivo en cuanto al existir reglas más claras. Distintos proyectos entonces podían acceder a financiamientos cada vez mayores. Y así, digamos, la industria eléctrica fue creciendo, no solamente a nivel municipal, estatal, sino que ya comenzaron a haber ciertas reglas del tipo federal que abarcaban todo el país. Y por ejemplo, fue significativo en Estados Unidos, en donde se establecieron reglas para la electrificación rural en el año 35 del siglo XX, reconociendo que ya la industria eléctrica no era solamente un elemento productivo o un lujo, ¿cierto?, para partes de la comunidad, sino ya se entendía como un factor necesario para el crecimiento, desarrollo y bienestar de las naciones. O sea, la electrificación fue un objetivo en sí mismo, no para llevar de alguna manera desarrollos al territorio. Por lo tanto, desde entonces ya se entiende que para que exista desarrollo en algún lugar tiene que haber disponibilidad de recursos eléctricos. ¿Qué cosas siguieron sucediendo? Bueno, a partir del siglo XX, como lo mencionaba, hubo muchos desarrollos. Aquí lo que tenemos graficado es un precio promedio de la electricidad, obviamente una referencia, en donde a principios de siglo vemos que el precio del kilowatt hora en dólares era superior a los $4, y rápidamente, ¿cierto?, en 20 años, tenemos un decrecimiento significativo. Para cualquier producto, caer en 20 años 4 veces su valor es significativo. Entonces, aquí tenemos la curva de lo que llamamos costos de aprendizaje, costos de desarrollo de la industria, en donde a través de la competencia, integración, mejoras tecnológicas, mejoras comerciales, regulación, etcétera, etcétera, fuimos logrando cada vez un precio menor para un mismo producto. Y lo que sigue a continuación es una estabilidad notoria de precios, y cuando nosotros tenemos estabilidades de precios en un sistema, por supuesto eso es un muy buen indicio para quienes todavía, u otras industrias que todavía no se suman a tener la electricidad como un insumo básico, bueno, a adoptarla, tanto por su costo como por su estabilidad. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿eso también fue de la mano con el crecimiento de potencia requerida? O Sí, también por me imagino supuesto. que tienen que haber conversado las dos cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta aquí todavía había muchas economías de escala por aprovechar. Por un lado, la generación de energía fue cada vez en máquinas más grandes, y eso fue disminuyendo el costo por unidad de la energía. Las líneas de transmisión, como cada vez se integraban más los sistemas, podían ser de mayor nivel de tensión y llegar más lejos, por lo tanto, a la vez también incorporar centrales que estaban más lejos ubicadas. Por ejemplo, podemos decir
antes que yo tenía que ir donde estaba la demanda, tenía que yo llevar mis recursos, tenía que construir puertos, etcétera. Ahora puedo ir donde está el mismo recurso productivo, producirlo ahí y llevarlo eléctricamente. Entonces, todas esas eficiencias en distintos ámbitos se fueron sumando para que efectivamente los costos fueran bajando. Así que sí, fue una sumatoria de cosas que llevó a eso. Profesor, Pero como lo dices tú, el hecho también que aumentara la cantidad de clientes, también disminuyó el precio unitario. profe. ¿Sí? Y con respecto digamos, a la analogía a nuestro país, más o menos, ¿cuándo fue el ingreso más bien de la energía eléctrica acá en nuestro país? Porque estamos hablando básicamente de Estados Unidos, Europa, Sí. fue como de 1800 y algo. Mira, Con más respecto adelante, a Chile, más adelante tenemos unas láminas con eso, para más que seguir esta parte técnica del desarrollo, vamos a seguir la parte regulatoria. Y ahí nos vamos a dar cuenta ok. que Chile fue uno de los pioneros en términos del uso de la electricidad. A partir, de hecho, una de las primeras centrales, si no me equivoco, en Sudamérica fue una central chilena, la central Chivilingo. Si no me equivoco, fue la primera central, o sea, yo sé que es la primera central en Chile, pero creo que incluso fue la primera central en Sudamérica, y eso fue en el siglo XIX. Estamos bien Así entonces. que, sí, Sí, no, sí, relativamente bien. el desarrollo en Chile eléctrico fue temprano. Pero ahí Ya, tenemos unas láminas y lo vamos a revisar. ya, gracias. Pero qué bueno que lo notaste, porque todo esto que estamos mencionando, de alguna manera, yo utilizo el ejemplo de Estados Unidos porque es donde hay más referencias, hay más ejemplos, hay más información, ya es como más universal. Y la literatura te la va a topar por todas partes. Entonces, luego, viendo cómo funciona en Estados Unidos, después eso, de alguna manera, se traduce en forma muy similar a Chile. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos viendo tiene validez también en Chile. Entonces, ¿qué vimos? Había una estabilidad de precio. Entonces, ya hacia los años 40, vemos que lo único que sucede con la demanda es crecer. Eh, aquí aprovechamos de hacer una distinción. En general, la demanda eléctrica la podemos dividir en tres grandes segmentos: industrial, para procesos cierto productivos; residencial, que es generalmente iluminación en los inicios; después, a medida que aparecen artefactos tecnológicos, hay mayor consumo residencial; y comercial. ¿Y por qué se dividen, o por qué de alguna manera se distinguen? Porque cada tipo de industria o cada segmento, como lo vemos aquí, tiene su propio comportamiento. Y cuando yo defino el comportamiento de la demanda, puedo hacer optimizaciones, como por ejemplo el caso sencillo que vimos con el factor de carga, en donde por tener diferentes perfiles, yo puedo tener una economía para poder alimentarlos, puesto que yo sé que en ningún momento, por ejemplo, los tres van a estar coincidiendo en su demanda máxima. Ese tipo de cosas se pueden hacer de manera eficiente si yo soy capaz de caracterizar la demanda según su origen. Entonces, en la década, o de todo el siglo XX, en los años 40 hasta la década de los 70, esta demanda no hizo sino crecer y consolidarse. Entonces, por una parte, ¿cierto?, el hecho de que fuera el servicio esté disponible, cada vez más confiable, y la estabilidad de precios hace que este aumento sea sostenible. Sin embargo, algo sucede. Esta es la misma época del gráfico anterior, en donde teníamos esto que estamos graficando acá es la boleta promedio en Estados Unidos, de en torno a los $10. Vemos que por décadas se mantuvo, eso es extremadamente extraño probablemente, ver que por décadas se mantenga el valor de un suministro, de un suministro básico. Sin embargo, en los 70 vemos un aumento significativo, ¿cierto?, que en pocos años llevó la cuenta hasta casi el doble. ¿Qué fue lo que sucedió en esa época? Bueno, había una fuerte dependencia del petróleo para la producción de energía eléctrica, y en los años 70 sucedieron dos cosas súper importantes para nuestra civilización. Por un lado, Estados Unidos, en la presidencia de Nixon, decide terminar con el estándar de oro. Eso quiere decir que la convertibilidad del dólar al oro, que estaba asegurada hasta antes de eso, dejó de existir. Por lo tanto, el dólar comenzó a ser una divisa que no estaba sujeta digamos, a ninguna referencia. Y en esa época, todas las compras, o el dólar, ¿cuál era el gran peso del dólar en el mundo? Que era la moneda internacional a través de la cual se hacían las transacciones, en particular con las compras y ventas de petróleo. Por lo tanto, los productores de petróleo reaccionaron a este exceso de convertibilidad directa, y generando lo que se llamó la OPEP, que es el grupo de productores de petróleo, que ellos se organizan para
controlar el precio del petróleo para su beneficio propio a través de regular la producción. Entonces, ante esta estrategia de Estados Unidos de la convertibilidad del oro al dólar, los países árabes conformaron este grupo y controlaron la producción de petróleo para manejar el precio, y esto por supuesto llevó a una escasez, a lo que se llamó el embargo de petróleo en Estados Unidos, que fue bastante grave y hizo que los precios de los combustibles subiesen estrepitosamente y como consecuencia subiese la cuenta de la electricidad. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la industria ante este fenómeno? Diversificar. Entonces, y una de las maneras donde hubo bastante avance tecnológico en esa época de los 70, impulsado por supuesto por el interés político de seguridad nacional e independencia energética, a desarrollar fuentes de tipo nuclear. En este gráfico vemos cómo antes del año 70 era muy poco lo que había en términos de la matriz, y a partir de ese entonces diversas potencias, porque son países potencias mundiales, deciden, no por un interés comercial de tener un producto más barato, más eficiente, sino simplemente por resguardar la integridad y seguridad nacional, es que desarrollaron políticas para que se desarrollase la energía nuclear. Entonces, siendo Francia probablemente el más relevante, en donde hasta el día de hoy la mayoría de su producción depende de la energía atómica, y es un exportador de energía atómica en Europa. Y otros países también desarrollaron, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania. Estados Unidos tuvo un fuerte avance hasta la década de los 90 en energía nuclear y luego cesó, al igual que los otros países, como por ejemplo aquí aparece Alemania, Japón, en donde Japón aquí tiene una caída fuerte, que se asocia evidentemente al evento de Fukushima en el año 2011, en donde Alemania, a partir de ese accidente, también tomó ciertas decisiones políticas para ir disminuyendo la participación nuclear en su matriz, ¿ya? Nosotros, nuestro país no tiene centrales nucleares. Hubo un periodo, si no me equivoco, en el gobierno de Bachelet II, en donde se estudiaron alternativas o se impulsó, no estudios detallados para la integración de energía nuclear, pero sí revisar, verificar qué sucede con esto, a ver si lo integramos. Pero luego de Fukushima, luego de los terremotos en Chile, la verdad es que hay bastante poco interés en seguir estudiando la opción nuclear. Respecto a la correlación entre consumo de energía y Producto Interno Bruto, esto ya es una mirada más actual de lo que es la industria eléctrica, y dice relación con cómo la civilización, no solamente desde el punto de vista productivo, sino social, depende de la energía eléctrica, y es así como en este gráfico, en donde tenemos por aquí el producto, en la abscisa del Producto Interno Bruto per cápita, donde, por supuesto, mientras más a la derecha, más rico es el país, y por otro lado tenemos en el eje de la ordenada el consumo equivalente de energía per cápita. Vemos que los países más desarrollados tienden a coincidir, por supuesto, en tener muchos ingresos per cápita, pero a la vez tener una intensidad alta de uso de energía, y eso refleja dos cosas: que los países desarrollados lo son, ¿cierto?, porque su industria es más intensiva en el uso de energía, es decir, productivamente son mucho más intensos, y por otra parte, la intensidad del uso de energía guarda relación con el estado de bienestar de las personas. Es evidente que un país más desarrollado, que dispone de mejores sistemas de calefacción, de mejores sistemas de transporte, de mayor seguridad, etcétera, o mejores estándares de eficiencia, va a tener o va a estar ubicado en torno a este lugar. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Que la mayoría de los países en desarrollo todavía no alcanzan su nivel mayor o posible de ingresos per cápita. Por lo tanto, en esos países se espera que el consumo eléctrico necesariamente aumente. Es decir, el mundo está en una situación que, si miramos hacia atrás, donde el crecimiento de la demanda fue sostenido, hoy en día seguimos parados mirando hacia el futuro en el mismo lugar, puesto que no solamente el desarrollo propio de las naciones va a hacer que necesitemos más energía, sino además el consumo de energía desde el punto de vista social está asociado al comportamiento de la población, y nosotros tenemos una población en la mayoría del mundo que está creciendo en magnitud. O sea, pasamos de ser hace 100 años 1.000 millones, ahora somos como 10.000 millones,
Y además esta misma población va a vivir más, puesto que la expectativa de vida ya está, ya para el siglo que estamos ahora, se proyecta que supere los 70-80 años. Entonces, desde el punto de vista de producción de energía, tenemos un tremendo desafío, que es alimentar esta demanda que sigue creciendo. Y esos desafíos, bueno, hay que enfrentarlos. En primer lugar, uno de los más difíciles es que hay que prescindir de nuestra matriz de lo que son los combustibles fósiles. Tenemos conocimiento ya cada vez mayor si bien desde la década de los 70 se viene hablando de esto, en la década de los 90 con mayor intensidad, hoy ya pocas dudas caben, que existe un impacto muy fuerte respecto al cambio climático por las emisiones de CO2 a partir del combustible fósil. Y si nosotros observamos la matriz energética al día de hoy, que es lo que tenemos acá, tenemos, ¿cierto?, los terawatt hora que se consumen en el mundo, en los sistemas eléctricos, vemos que dentro de la matriz energética del año 2020, un tercio de la matriz es sostenida por carbón. Tenemos esa gran dificultad. El 23% es gas natural, una pequeña fracción diésel, luego tenemos un 10% nuclear. Entonces, hasta aquí, todas estas tecnologías que no son renovables, tenemos en total 30, 54, 60, casi 2/3. Casi 2/3 de la matriz energética mundial no es renovable. Y tenemos acá la hidroelectricidad, que es la renovable más importante, con 17%, y luego, pequeñitas, aparecen aquí solar y eólica, junto a otras renovables, que podría ser geotermia, biomasa, que si se fijan, vienen a aparecer tímidamente, a partir de los años 2000 en adelante, comienzan a aparecer estas nuevas tecnologías, y es aquí donde se tiene puesta las grandes expectativas, puesto que estas tecnologías solar, vientos, han desarrollado con mucha fuerza en los últimos años, a partir de impulsos, digamos, así como en una época hubo políticas para desarrollar la energía nuclear en las potencias mundiales, hoy en día, o bueno, no hoy en día, la década anterior hubo muchos beneficios también en Chile que se aplicaban a este tipo de tecnologías para que tuvieran costos más reducidos y pudiesen entrar a competir, pero hoy en día ya están suficientemente maduras, y en el caso chileno, si bien existen algunas ventajas todavía de tipo operacional, en general hay muchos instrumentos legales o políticas que se habían impuesto sobre solar y viento que en verdad ya no aplican porque no son necesarias. O sea, son tecnologías que por sí mismas compiten y se espera que sean capaces de desplazar estas tecnologías contaminantes que existen. Ahora, ¿cuál es la desventaja que podemos percibir o desafío? Es que, por ejemplo, la central a carbón tiene un factor de planta, ya vamos a hablar un poco de eso, pero una certeza de que cuando yo quiera producir, si tengo carbón voy a poder hacerlo, a diferencia de estas renovables, en donde, por ejemplo, si es que no llueve, no puedo generar, si es que está nublado, baja mi producción, o que si el viento no sopla, sencillamente no puedo generar. ¿Ya? Entonces, esas son las dificultades que tiene, o uno de los desafíos que tiene el futuro, que es hacer de estas fuentes renovables, que ocupen mayor parte de la matriz, pero a la vez la variabilidad que tienen pueda ser enfrentada de forma segura y eficiente. En términos de inversiones para energías renovables, desde el año 2004 hasta el año 2015 ha sido significativa e importante. Vemos que en la primera década de los años 2000 fue Europa el principal ente que invertía en este tipo de tecnología, y vemos que hoy en día, pasado el año 2015, esta es la más reciente que hay, no hay una figura más actual, la busqué pero no la encontré, es China el principal motor de desarrollo de este tipo de tecnología, y es donde hay que observar. Y si además sumamos aquí a India y a Asia, vemos que prácticamente o aproximadamente la mitad de las inversiones en energías renovables se están produciendo en Asia. ¿Y qué es lo interesante? Que es justamente en Asia donde tenemos poblaciones gigantes como en India y China, que son países que están en vías de desarrollo y que tienen impulsos muy fuertes para que ese desarrollo se haga en forma rápida. Vemos, para quienes han seguido un poco la historia
de China. Hace décadas atrás era un país bastante pobre, donde cualquier cosa fabricada en China era asociada a mala calidad, y vemos ahora o nos enfrentamos a una China completamente desarrollada en algunas de sus regiones, y con tecnología de punta, e incluso exportando tecnología a nosotros, ¿ya? Otro de los desafíos que vamos a tener en el futuro próximo es la integración masiva, ¿sí? Disculpe, una duda del gráfico anterior. ¿Existe alguna explicación o alguna razón de por qué Europa dejó de invertir en energías renovables de una forma tan fuerte como lo era en el 2010? Porque Ya, entiendo perfecto. de que los desarrollos en tecnologías de generación de renovable, en el fondo, aún hay camino por recorrer. Entonces, como, no sé si existe alguna explicación de por qué Europa dejó de invertir en eso. Ya. La explicación tiene dos partes. Una, los costos han disminuido, por lo tanto, una baja en la inversión no necesariamente representa, o sea, en este caso como es tan fuerte sí, pero no necesariamente representa o proporcionalmente representa una disminución en la cantidad de nuevos desarrollos, ¿ya? O sea, si lo que antes me costaba 100, ahora puede que me cueste 50. La caída de precios ha sido, de hecho, muy importante. Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte, eh, efectivamente, Europa ha alcanzado un nivel de penetración renovable sumamente alto, y sucede lo siguiente, que los sistemas eléctricos, los primeros porcentajes de penetración en la matriz se absorben con mucha facilidad. Sin embargo, el hecho de que estas tecnologías, al ser fuentes variables, donde no hay donde son recursos de la naturaleza, donde yo no tengo control sobre estos, hace que a medida que aumenta la participación en la matriz, se hace más difícil la operación de este sistema, ¿ya? Llega un punto en donde la operación del sistema, con un porcentaje demasiado importante de renovable, comienza a tener ciertos costos adicionales para mantener la seguridad por esta variabilidad. Por lo tanto, si bien hay un gran incentivo inicial para incorporar estos elementos, llega un punto en donde surgen ciertas complicaciones técnicas para insertar el siguiente megawatt instalado. Y en segundo lugar, como les mencionaba, en los incentivos, hubo muchos incentivos en Europa, que es donde se comenzó, de hecho aquí en el principio del gráfico se observa, fueron los primeros en incorporar grandes desarrollos de tipo solar y eólico. Con el transcurrir de los años, el fomento estatal o el dinero o las facilidades de crédito fueron disminuyendo. Por lo tanto, de alguna manera, la industria misma fue regulándose respecto a las magnitudes de inversión. ¿Ya? En un principio hubo mucha inversión para forzar que esta industria creciera, y luego, poco a poco, esos incentivos se fueron retirando, y hoy en día es una industria que por sí sola, sin ayuda, si bien en todo el mundo existen ciertas políticas específicas porque hay una intención de que esto esté, cada vez estas tecnologías pueden sobrevivir o competir por sí mismas. ¿Ya? 4 minutos quedan. Ya, gracias. Entonces vamos cerrando esta primera unidad, que como les decía es un poco la más larga. Ya las otras unidades vamos a ir un poco más rápido. Uno de los incentivos políticos mundiales es disminuir la participación del combustible fósil y una manera de hacerlo es incentivando fuertemente el ingreso de vehículos eléctricos. Entonces, ¿cuáles son los principales drivers de este cambio? Es que las baterías han disminuido muchísimo con los años, han llegado a valores, digamos, en 1 o 2 décadas han bajado a la mitad, no solamente en costo, sino también en desempeño, en confiabilidad, y en un conjunto de otros atributos que hacen que hoy en día sean elementos comerciales y operativos, tanto para vehículos eléctricos como en otras aplicaciones en sistema eléctrico. Hay una fuerte política de incentivo y por supuesto también un compromiso de los fabricantes. Algunos fabricantes han anunciado ya que no van a producir motores de combustión interna desde luego del 2030. Entonces se espera que, si bien hoy los vehículos eléctricos existen en nuestras ciudades, pero con muy baja participación, y lo que se espera a medida que vayan disminuyendo los costos y aumentando los incentivos, es que llegue un punto en que para quien se compre un vehículo nuevo,
sea mucho más interesante tener un vehículo eléctrico que una combustión interna, y cuando eso suceda, el cambio es brusco. Cuando entran tecnologías que se llaman de tipo disruptiva, que vienen a alterar la forma en que se hacían las cosas tradicionalmente, estos cambios no son graduales y son bruscos. Entonces es un desafío sumamente importante en que gran parte de la energía que se consumía a partir de energía fósil ahora va a tener que provenir de los vehículos eléctricos. Sin embargo, eso presenta ciertas ventajas. Cuando nosotros comenzamos a concebir el sistema eléctrico como un conjunto de redes inteligentes, en donde salimos del esquema tradicional que presentamos antes, en donde teníamos centrales que se conectaban al sistema de transmisión, que llegaban hasta el consumidor final en un área de distribución. Ahora esto tiene una bidireccionalidad. El centro de consumo también puede ser un centro de producción. Vemos que en una casa yo puedo tener paneles solares, en donde no solo satisfago mi propia demanda, sino soy capaz de satisfacer la demanda del sistema. Cuando yo tengo exceso de energía, los puedo vender. Entonces, todo ese tipo de incentivos son desafíos que van a impactar la forma en que opera el sistema eléctrico hoy. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda tener generación en mi casa o en un emprendimiento que tenga, me permite no solamente ser un consumidor, sino también un productor. Por lo tanto, el sistema eléctrico tiene que adaptarse del punto de vista operativo, que eso le requiere ciertos ajustes, pero también del punto de vista comercial. Porque como no fue concebido así las reglas del juego, hay que adaptarse. ¿Y cómo se hace eso? A través de regulaciones, de leyes, que por ejemplo en el caso chileno apareció la ley de net billing, que me permite a mí como consumidor vender mi excedente con cierta certeza, porque una de las cosas que espera la regulación es dar certeza a los participantes para que tomen sus decisiones de inversión o de consumo. ¿Ya? Bueno, para terminar el primer bloque, lo dejamos hasta acá. Ya en el bloque siguiente vamos a pasar a la siguiente, vamos a cerrar lo que es la industria con la parte de la evolución en Chile, y luego vamos a pasar a las otras unidades que son un poco más cortas y un poco más específicas, ¿ya? Así que nos vemos en 10 minutos más. Si es que hay preguntas sobre esto, las tratamos en ese entonces y seguimos con el nuevo contenido. Voy a Gracias, poner profe. Don Samuel pausa. Flores, don Felipe González y Moisés Lobo nos han enviado la evaluación del módulo 1. El señor Manterola, de los profesores de la semana pasada. Nos vemos en 10 minutos más. Ok, gracias.